en la guarida del titán. Hola de nuevo, amigos del canal. Hace 24 horas se estrenaba la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea. Expectación por un tubo, muchísimas polémicas antes de su estreno, ridículas por otra parte, pero nosotros nos plantamos allí en la sala de cine, no en un cine IMAX, por desgracia, así que nos hemos perdido mucho cielo y mucho pelo y muchas piernas y tobillos de mucha gente, pero no pasa nada porque la película lo vale todo, un acontecimiento que creemos que va a hacer a mucha gente sonreír y a mucha gente apretar los puñitos fuerte y amargamente. Ahora os contaremos por qué y que, a pesar, evidentemente, de tener algunas cuestiones a debatir, Izan, en general, nos ha gustado mucho y, bueno, a mí, yo sigo con la sensación de que me ha pasado un tren por encima. Es tremendo. No sé por dónde empezar, Dani. Me siento pequeño hablando de esta película porque realmente es absolutamente apabullante. Entonces, bueno, hacer una crítica de esto, pues empezamos por lo emocional. Me ha fascinado. Me fascinaba viendo todo lo que aparecía en pantalla. Me fascinó empezar a pensar cómo se ha adaptado la obra homérica, por no decir de Homero, porque se nos pueden enfadar aquellos que dicen que Homero no era una persona, así que, en fin, cosas muy tochas. Y, bueno, luego pues pensar en todo lo que a partir de la propia obra que adapta Christopher Nolan nos ha querido transmitir, ha querido expresar y ha querido utilizar a nivel cinematográfico, narrativo y él para explicar sus mierdas. Entonces, me siento pequeño para todo eso porque el trabajo es espectacular, apabullante, de principio a fin. Lo que comentabas, que hay cosas que podemos debatir, son cosas que siempre decimos es algo personal, ¿no? La película es la de Christopher Nolan la ha querido contar así, a mí me hubiera gustado que ciertos detalles se hubieran contado de otra manera, seguramente a alguien que sea muy fan, pero muy fan porque se lee cada año la Odisea y la Ilíada, porque hay gente así, seguro, le decepcionará la adaptación porque hay pasajes que faltan y personajes que no están. Pero a mí me parece brutal, de principio a fin, desde el diseño de producción, pasando por la banda sonora, las interpretaciones, la dirección y, cómo no, ese Christopher Nolan juguetón que es imposible que el pedazo de hijo de la gran puta nos cuente una cosa lineal de principio a fin. Tiene que romperla y contárnosla en trozos. Pues también me parece maravilloso, porque todo eso genera un clímax final que hablaremos. Para mí... Le falta potencia, pero es una auténtica gozada. Hay que decir, por una parte, que yo no tengo referencias del material original, en este caso. Sabéis que yo escolo hacia otro lado, más allá del conocimiento pues, que puede haber a nivel popular de lo que sucedió en la Guerra de Troya o de por qué fue la Guerra de Troya, más allá de eso, pero sí que es verdad que desde el principio, y teniendo tú reticencias como director, que se ha comentado en este canal muchas veces, desde el primer momento dijiste, mira, si hay una historia que le pega a Christopher Nolan y a su tochez máxima, es la Odisea. Y después de ver la película creemos que ha sido así. Por supuesto, la película, ya lo ha dicho Jan, es enorme a todos los niveles, es abrumadora, es arrolladora, pero sí es cierto que lo primero que comentamos justo al acabar la película, al salir de la sala de cine, fue precisamente eso, ¿no? Y Jan, te dije, este hombre, lo primero que ha hecho es mirarse al espejo y decir, qué bueno es. Qué bueno eres. Está encantado de conocerse, Christopher Nolan. Entonces, toma, no la Ilíada menos, y sí la Odisea, evidentemente, y dice, bueno, ¿cómo podemos despedazar esto para luego explicarlo de una manera un poquito más original, enrevesada o no lineal, como decías tú? Pero es que lo hace tan bien el cabrón. O sea, narrativamente aquí ha sido tan fino que le dota además a la película de un ritmo, de una condición, de una velocidad. La película no es apresurada, ni mucho menos, que cuenta muchas cosas en las casi 3 horas que dura. Pero tienes la sensación todo el rato de estar enganchando esos fragmentos de la historia, de tener ganas de tú mismo ir poniendo las piezas del puzzle, porque vemos por una parte elementos, ¿no? Eventos de la Ilíada, la Guerra de Troya, puramente, y luego vemos fragmentos de la Odisea, en el tiempo un poco más presente, o sea, vamos al pasado, vamos al presente, y llegamos ya al punto en el que Odiseo regresa
a Ítaca ya muy envejecido después de que Calipso haga lo suyo. En todo eso hay un pulso narrativo brutal, hay una fotografía descomunal, hay unas interpretaciones bestiales, todo el mundo va a estar en la carrera de premios, de eso no tengo ninguna duda, pero además, Isam, la sensación que me llevé yo del cine es que Nolan juega o flirtea, por lo menos, con prácticamente todos los estilos cinematográficos, todos los géneros, perdón, porque hay drama, ¿no? Hay drama bélico, hay drama político, hay acción, incluso, si me permitís, aquí es donde flirtea un poquito, hay terror, hay intrigas palaciegas, hay política, lo mezcla todo y todo lo hace bien. Todo lo hace bien y todo eso confluye al final, pues en lo, como tú decías, lo que nos quiere contar. La pérdida, la superación de tal, la guerra, bueno, todo lo que lleva a cuestas el propio Odiseo, el arrepentimiento, también el dar un paso adelante, el crecer, el hacerse hombre. No sé, me pareció una explosión, como digo, abrumadora, donde en lo cinematográfico creo que pocos fallos se le pueden sacar. Luego podemos hablar de las licencias históricas que se ha tomado el bueno de Christopher Nolan, que no han sido pocas, y de la fidelidad a la obra original. Pero ahora, como película, estamos para mí ante un hito y de los gordos, ¿eh? Pues las mismas licencias históricas que se tomaron el autor o los autores a la hora de escribir tanto la Ilíada como la Odisea, que también pues cogieron sus cosas, ¿no? Los hijos de Jasón y los argonautas, los dioses, ciudades que no sabemos muy bien cómo acabaron, y hicieron así, cóctel y para adelante, porque al final va de eso, va de tradición popular, y por eso también me gusta tanto esta película, porque trata todos los temas, ya lo sabemos, la Ilíada y la Odisea son los primeros textos de la historia de la civilización occidental, porque los asiáticos iban por otro lado. Y a nivel narrativo, pues son historias y son tramas que se han ido repitiendo, desarrollando y cambiando por diferentes sitios, pero San Jordi y el dragón pues también forman parte de esta Ilíada y de esta Odisea y de las 12 pruebas de Hércules, en fin, todo lo que ha llegado hasta ahora procede de esos cantos populares que se acabaron escribiendo 300 años después. Y que 3000 años después, pues uno de los mejores narradores, por mucho que me joda, pues lo ponga en pantalla. Yo, personalmente, como persona de este planeta y que forma parte de la humanidad, pues me siento orgulloso y maravillado de que eso haya llegado hasta aquí. Entonces, yo te digo, viendo lo que veía en pantalla me parecía realmente espectacular. Y eso encaja mucho también con el diseño de producción de la película, que creo que es bruto, creo que es primitivo, no solo en cuanto a lo que se mola a sí mismo Christopher Nolan, de no, yo voy a hacer técnicas antiguas de cine y tal. ¿Por qué hacerlo sencillo cuando se puede hacer pues como al estilo Nolan? Pero no queda mal, por ejemplo, con Polifemo, que lo podía haber hecho con CGI. Con CGI, exactamente. Pero no, ha decidido que no, y oye, pues adelante. Podría haberlo hecho perfectamente con CGI, incluso con el mismo diseño de producción, o sea, con el mismo diseño del bicho. Pero ese diseño bruto, extraño, yo creo que también lo hace atemporal, aberrante, exactamente. El caso más paradigmático en la película es Escila, el dragón de 6 cabezas que se encuentra ahí bueno, por el estrecho de Sicilia, que los ataca, que es feo de cojones. Pero claro, utilizar, pues a lo mejor cabezas de dragón al estilo anglosajón, pues ya nos hubiera determinado un tipo de diseño. Esa cosa que no sabemos muy bien qué es, pues en cierta manera, ¿no? que es yo qué sé, pues prácticamente una pesadilla de Lovecraft, con lo cual ya nos podemos imaginar cómo es, pues hace también todo el conjunto de la película básicamente atemporal. Lo que tú comentabas, he tomado licencias históricas. Yo creo que absolutamente voluntarias, porque lo que decíamos antes, ¿no? De la película, claro. Claro, porque la cosa se escribió mucho tiempo después de lo que supuestamente había ocurrido, que sabemos que no ocurrió. Eso también
lo hace atemporal porque nos recuerda mucho el vestuario, el diseño de las películas Peplum antiguas. Entonces, ya te digo, todo es yo creo, no una oda al cine, sino ya directamente a una oda a la narrativa, a cómo se han ido contando las cosas durante siglos y siglos y durante milenios. Y Sí. por eso me siento tan pequeño a la hora de hablar de esta película. Es así, vemos todo lo que nos da la historia, ¿no? Al final es la historia del regreso después de la guerra de Troya, de Odiseo de nuevo a Ítaca. Pasan los años, no llega, su hijo se va haciendo mayor, su mujer tiene que volver a casarse y pues todo su castillo, su palacio, se ve, bueno, lleno de esos pretendientes que están allí bebiéndose el vino, comiéndose la comida y tratando fatal a todo el mundo. Al final es un poco lo que vemos en pantalla, más allá de pues, las guerras, ¿no? De esas idas y venidas que decíamos, de esos flashbacks donde se ve la guerra de Troya. La parte del caballo me pareció absolutamente brutal. Y como decía, todo eso se sustenta también en un elenco que está a un nivel brillante desde el primero hasta el último. Vamos a levantar un puño en alto por John Leguizamo, al que no sé si yo había visto un registro similar alguna vez, pero me ha encantado. Anne Hathaway o Matt Damon en sus respectivos papeles me han parecido fantásticos, pero también quiero levantar un puño por dos actores más jóvenes. Uno ya no lo es tanto, como es Robert Pattinson. No creo que quede nadie todavía que tenga ciertas reticencias con Pattinson por aquello de Crepúsculo. Supongo que eso está ya superadísimo, pero creo que podemos decir desde hace tiempo con la boca muy grande que Robert Pattinson es uno de los mejores actores de su generación y en La Odisea vuelve a demostrarlo con una cantidad de registros y una profundidad maravillosa. Ahora bien, actores y actrices como Mia Goth o como Tom Holland, y aquí me voy a centrar en Tom Holland porque evidentemente tiene mucho más peso que Mia Goth en la trama, creo que han dado un paso adelante. Tom Holland ha dado un paso adelante con La Odisea y creo que ya definitivamente, sí, había hecho Cherry, había hecho El Diablo a todas horas, precisamente con Robert Pattinson. Pero aquí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jean, creo que se despereza, se aleja un poquito del traje de Spider-Man y dice, oye, ¿qué puedo hacer todas estas cosas? Vamos, a mí me ha parecido fantástico. John Bernthal también me ha parecido fantástico, es decir, todo el mundo, pero lo de Tom Holland creo que es meritorio, presente porque no estamos tan acostumbrados a verlo en un registro que no sea más juvenil. Sí, absolutamente. No, o sea, no es el elefante en la cacharrería, ¿no? Dices, madre mía, ¿qué es esto? Está absolutamente digno en un papel muy importante, que es el de hijo de Ulises, de Odiseo. De Ulises. De Odiseo. Bueno, es Ulises, da igual. Sí. Entonces, sí, absolutamente. Y tú lo has dicho, todos, porque también Elliot Page y Lupita Nyong'o, a pesar de tener unos papeles pequeños, tienen unos papeles dramáticos muy fuertes y están realmente espectacular. Por cierto, que algunos siguen insistiendo en poner 2 frames de la película de Lupita Nyong'o con cara desfigurada, y es que tiene que ser así, porque son 2 escenas donde está desgarrada por el dolor. Qué bella es, qué elegante es, cómo llena la pantalla de una manera soberbia, además con dignidad y elegancia. Y lo mismo con Elliot Page, que hace de Sinon. También sabéis que hubo aquella especie de campaña en contra diciendo que era una vergüenza porque Elliot Page iba a ser Aquiles. Y no sé. Aquiles se le nombra en una frase en la película y ya está, no sabemos nada. Elliot Page no tiene nada que ver con Aquiles y además lo hace fantásticamente bien, pero quiero también tener unas palabras para el personaje de Agamenón, que tampoco es que salga mucho, pero con la armadura impone de una manera bestial. Si quería Christopher Nolan elevar, ¿no?, esa majestad de Agamenón, que entiendo que era el rey más potente de su tiempo en pantalla, lo ha conseguido. Porque es brutal lo que transmite Agamenón con lo poco que sale y lo poco que habla. Bueno, o sea, pretende transmitir también esa maldad, ¿no?, de la humanidad concentrada en una sola persona. Es alguien que con tal de llegar hacia donde él quiere es capaz de sacrificar a su propia hija, con lo cual es un ser absolutamente repugnante, detestable, y así se demuestra pues en toda su iconografía. Así
Sí, Así señor. también lo entendí yo. Hay una cosa muy interesante de este final de la Odisea que a mí me dejó cortocircuitado porque no lo había entendido así. No sé si realmente al final se puede entender de los textos en los que se adapta si se refleja de esta manera. Yo entendí que simplemente Odiseo era un tío con muy mala suerte, que además se había enemistado con seres muy potentes y que por culpa de eso había tardado 10 años en salir, en llegar a su casa, más los 10 años que había estado de campaña en Troya. Aquí hay una cosa que me gustó mucho porque creo que le da también mucha más fuerza a toda la historia y a toda la película de Christopher Nolan, que es ese sentimiento de culpa que tiene, ese sentimiento de vergüenza hacia sí mismo y hacia los valores que rompe por culpa de su propia treta del caballo de Troya a la hora de destruirla y dejarla en los cimientos, y que El es arrepentimiento. que podría ser él el que ha provocado todo ese viaje de 10 años, que es el tiempo que necesita de redención para poder llegar de nuevo a su casa, a Ítaca, y delante de su mujer, sin sentir toda esa vergüenza, ¿no? Yo no lo había entendido así, ni mucho menos, y fue un punto más a la hora de crear y de vestir este personaje que realmente me gustó mucho. Ese aporte propio de Nolan, bueno, que es muy interesante. Creo que también cuando la persona que cuenta de nuevo la historia tiene algo más que aportar, me parece muy interesante. Con eso llegamos al final de la película. Después de tantísimo tiempo de Odiseo perdido, pues al final llega el reclamo de los pretendientes, se llega ya a una línea, ¿no? Una línea roja que no se puede traspasar, es decir, la reina tiene que tomar ya una decisión, y en esto es cuando Odiseo llega envejecido, disfrazado, oculto, ¿no? Sin revelar su identidad, y nos vamos a lo que para mí sí fue un auténtico frenesí. Se revela Odiseo como tal y empieza a, bueno, pues a batallar físicamente con las decenas y decenas de pretendientes que hay allí para desposar a la que es su esposa. Pero, Isaac, tú con eso has tenido más problemas porque es una escena de acción, de lucha, de pelea. No es sangrienta, es cierto, no es sangrienta, no es explícita, no hay casquería, no hay sangre, no hay primeros planos desagradables, pero yo la veo bastante cruda y me pareció, no sé, en fin, muy firme para demostrar lo que traía Odiseo, que más que venganza, para mí fue justicia respecto a todo lo que le habían hecho a su casa, toda aquella panda de gañanes, ¿no? Claro, pero sí, pero en mi cabeza la matanza de los pretendientes es de otra manera. Entonces, esto ya es una crítica personal. Para mí la matanza de los pretendientes es Odiseo, que además al primero que se carga es al personaje de Robert Pattinson, Antino. Tremendo infraser. Absolutamente. Y a partir de ahí lo que hace es acumular cadáveres. Yo tenía la necesidad de ver una escena en la que le pidiera de rodillas a Christopher Nolan y a Matt Damon que por favor parasen. Que ya estaba bien. Que me estaba sintiendo mal por los pobres cabrones que habían estado 10 años dando por saco en Ítaca. Y no, al final se convierte en un toma y daca, incluso el propio Odiseo está a punto de fallecer, ¿no? Rodeado de lanzas. Es en el último momento cuando Telémaco le lanza una espada, en fin, una espada contra 8 lanzas. Bueno, es Odiseo. Es Odiseo. Es un crack y ya está. Es otro tipo de escena. Christopher Nolan ha planteado otro tipo de escena. Yo esperaba pues eso, una orgía de sangre absoluta, desaforada, un frenesí de Odiseo reventándolo absolutamente todo. A mí Agot también, que creo que no se ve en pantalla, pero también me hubiera gustado porque al final es así, en Odisea se los carga absolutamente a todos. A toda la gente que ha confabulado, ¿no? No solo a los...
Exactamente, absolutamente. Entonces, bueno, me faltó, después de toda esa energía con la que yo iba durante toda la película, las 3 horas de película, y ya Christopher Nolan han dicho, no son más, porque en IMAX no se pueden hacer más, que si no estáis sentados aquí 5 horas, cabrones, pues toda esa energía a mí me llevaba hacia allí. Pero es un problema mío, lo confieso, ¿eh? Es lo que yo esperaba de la película después de saber lo que ocurre en los textos homéricos. Bueno, a mí me satisfizo. Me ha dado eso, sí. Ya está. Sí, sí. Por cierto, nosotros no la vimos en sala IMAX. Si podéis verla en sala IMAX, vedla en sala IMAX, pero si no, haceos un favor e id a verla al cine. Da igual que no sea en sala IMAX. Da igual. Y vamos a cerrar este vídeo sin hablar de la banda sonora. Bueno, porque tiene sus momentos. Ludwig Göransson hace lo que puede con lo que tiene. Nos da la sensación. Hay cosas muy tochas. O sea, mucho. Toda la escena, con la banda sonora, ¿eh? Toda la escena de abrir las puertas de Troya, ahí consigue una tensión increíble. Y que tu corazón se mueva al ritmo de la película, que a mí eso, cuando ocurre eso en una película, a mí ya me han ganado. Es absolutamente brutal. El momento, que eso ya no es tanto de la banda sonora, son más recursos de sonido, pero en el momento en el que pasan por las sirenas también me parece delicioso lo que se hace con el sonido en ese momento, espectacular. Y luego hay un leitmotiv, hay un tema dentro de la película con unas flautitas, con unas cosas que ese sonido en especial de la flauta a mí me hace gracia. A mí me recordaba, perdón, a mí me recordaba las flautitas estas de chupar, ¿sabes? Del palito. Y claro, eso era para los momentos dramáticos. Y yo... No. Pero bueno, desde luego. Lo demás, realmente espectacular. Ahora que hablabas, Isán, de la escena de la apertura de Puertas de Troya, contaba Matt Damon en una entrevista hace poco que no sabía, o sea, ellos tenían la directriz de hacemos todo esto y abrir las puertas, que no sabía que detrás había 500 extras dispuestos a entrar como perros aullando y que todos los fliparon allí. O sea, que las caras que ponen de sorpresa cuando son... empiezan a gritar como si hubieran marcado un gol en la final del Mundial, ahí... Vale. Exacto. Dicen que ha sido una cosa tremenda. En fin, Christopher Nolan nos da una de las películas del año, quizá la película del año, una película que la vamos a recordar durante mucho tiempo y que creo, honestamente, que se va a convertir en un clásico inmediato. En cuanto a taquilla, ha debutado como un cañonazo. No sabemos qué recorrido tendrá. Yo apostaría por el tipo de película que creo que es mucho más accesible que Oppenheimer y mucho más interesante para el gran público, que superará las cifras de Oppenheimer. Hemos visto ya a parte del comando Incel cubriéndose las espaldas y diciendo que se van a reír mucho cuando no lleguen a los 1.000 millones, como si hacer 900 u 800 ¿no? Y cuando no les den 50 nominaciones... Creemos que va a tener un desempeño en taquilla bastante interesante. ¿No? Cuando no les den 50 nominaciones, también será un fracaso. ¡34! En fin, por ahí van a ir. Totalmente. Bueno, yo se va a llevar Dani... Nominaciones por se va a llevar unos cuantos. Yo Dani, sí, pido disculpas por esta crítica que hemos hecho, que ha sido la mira de ojete en toda regla, pero es que, de verdad, lo siento así. Me siento pequeño hablando de la película y creo que es fascinante. Tengo unas ganas brutales de volver a verla. No descarto hacerlo en el cine. Sí, y que a la gente que le haya gustado la película faltan muchas cosas. Hay otras que se han cambiado que son muy guays también. Lo de Polifemo en el libro es muy chulo. Cómo Penélope descubre que Ulises realmente es Ulises también es muy chulo. Hay algunas partes diferentes. Si os ha gustado la película, pues yo recomendaría, no en griego antiguo, pero sí que encontréis una obra, tampoco en poesía. Hay obras adaptadas en prosa como si fueran un libro de aventuras, que están muy guay. Y nada, pues las cogéis y las disfrutáis. Sí, señor. Dejadnos en caja de comentarios qué os ha parecido la Odisea y por qué os ha gustado tanto. Nosotros lo dejamos aquí de momento, pero volveremos con mucho más, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán.